Muy buenas tardes. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es María Usos Barriuso, es psicóloga clínica de la Universidad Francisco de Vitoria, tiene un máster en psicología clínica de la Universidad de Villanueva, además de poseer formación en DBT para tratar adicciones y para el manejo de autolesiones y riesgo suicida en la Asociación Española de DBT. Dicho esto, le damos el paso a María para que inicie con su presentación. Hola, buenas tardes o buenos días me imagino que por donde estéis, buenas tardes y buenos días para todos. Muchas gracias por hoy reunirnos aquí. No sé si es la primera vez que venís o ya me habéis visto en el seminario anterior, pero estoy encantada de hoy acompañaros en el de hoy. Em, Hoy en lo que veremos serán, ya metiéndonos un poquito más en esta intervención, veremos dos habilidades de la DBT, de uno de los módulos, concretamente el de tolerancia al malestar. Y, y bueno, son pinceladas, ¿no? Al final me da pena porque es un tiempo reducido, no da mucho margen a que verdaderamente nos podamos adentrar, pero eso también creo que puede ser bueno para que de alguna forma os quedéis con ganas y podamos vernos en el, digamos, diplomado completo, que es como verdaderamente interesa aprender la DBT, porque para no solo quedarnos con pues, alguna habilidad, sino verdaderamente entender el modelo y poder llevarlo a cabo de forma más efectiva. Vale, entonces, bueno, luego hay el de sorteo que espero que alguno de vosotros os toque y que nos podamos ver en el diplomado. Voy a compartir pantalla, darme un momentito y empezamos con la presentación. Vale, yo creo que ya estoy presentando. Si alguien me da un ok, por lo menos lo veo. Sí, está Vale, súper. gracias. Fenomenal. Vale, muchas gracias. Un segundito, voy a ir para atrás para también poder ver algunas personas que se pongan la cámara y así pues no siento que hablo a la nada. Bueno, hoy vamos a ver algunos principios básicos y vamos a conocer, como os decía, dos habilidades de la DBT, concretamente del módulo de tolerancia al malestar, que es ese módulo que sobre todo nos va a ayudar en esos momentos más de crisis o donde la persona pues va a estar en momentos más de dificultad y de alto nivel de tensión, ¿vale? Entonces, haremos una breve introducción para quien no lo conozca de qué es esto de la terapia dialéctica conductual, ¿vale? Luego ya nos meteremos más como en conocer esos niveles de tensión y propiamente en las dos habilidades. Para quien no lo conozca, esta terapia fue creada por Marshall Linehan en Estados Unidos. Ella sobre todo lo que buscaba era de alguna forma trabajar con personas, en este caso eran sobre todo mujeres con ideación suicida crónica. Intentó de alguna forma ayudar a esas mujeres que intentaban salir o sea, salían de otras terapias, pues un poco con la sensación de no sentirse entendidas, escuchadas, porque lo único que se buscaba era ese cambio, únicamente querían cambiar esa ideación suicida, que por supuesto a todos nosotros nos podemos ver representados, ¿no? En esa posición más de hacer que el paciente cuanto antes deje de tener esa ideación o cuanto antes esté a salvo, pero lo que al final ocurría era que esas personas pues no abandonaban la terapia y no continuaban y entonces tampoco era efectivo, ¿no? Entonces Marshall Linehan se fue un poco como hacia el polo opuesto y empezó a escuchar, a validar y esas pacientes pues empezaron a sentirse como más escuchadas y más validadas, pero seguían con mucho malestar, ¿no? Entonces ahí era como, vale, yo ahora me siento muy escuchada, muy validada, pero ¿y qué, no? ¿Y qué más puedo hacer, no? Entonces, Marshall Linehan lo que buscó también fue como ese punto intermedio entre, por un lado, eh, aceptación de algunas cosas y a la vez cambio. Observó que sobre todo estas mujeres cumplían los criterios del TLP, que para quien no lo sepa, pues luego
voy a dar algunas pinceladas del DSM, por lo menos para que tengamos noción de a qué nos referimos con ese diagnóstico. Entonces lo que ella creó pues fue una terapia basada en la evidencia. Se nutrió de otras terapias, es decir, hay cosas que cuando aprendáis la DBT pues no son nuevas, son cosas que seguramente también os suenen de otras corrientes, pero lo que hizo ella fue como fusionarlo, ¿no? Y desde ahí buscar la eficacia concretamente para el trastorno límite de la personalidad, ¿no? O sea, sabemos que tiene una mayor eficacia empírica para el trastorno límite de la personalidad. Sí que es cierto que luego se ha ido viendo que también es eficaz pues, para la desregulación emocional como tal, ¿vale? También encontramos que hay otras terapias, pero concretamente para el TLP, la primera opción, ¿no?, de tratamiento eficaz es la DBT. Así que para tener cierta noción de a qué nos referimos con el TLP, os he puesto por aquí los criterios diagnósticos del DSM-5. ¿Qué entendemos por TLP? Pues un patrón dominante de inestabilidad en relaciones, es decir, externamente, relaciones, también internamente, es decir, en su autoimagen, digamos también como en su identidad, en los afectos y también podemos observar gran impulsividad. Estas dificultades empiezan a aparecer en etapas tempranas, en la edad adulta, podemos aparecer un poco más adolescente y demás, y se tienen que dar en distintos contextos, ¿vale? Para que se pueda diagnosticar con un TLP, dentro de estos 9 criterios, la persona tiene que cumplir 5, ¿vale? Em, Hay otros diagnósticos en el DSM-5 que podemos ver un mismo diagnóstico, pero también mm, como mucha unidad, ¿no? No sé si, por ejemplo, pensamos en depresión, en el diagnóstico de depresión, pues es un diagnóstico que de alguna forma todos nos imaginamos un poco la misma patología, ¿no? Las mismas consecuencias en la persona. Lo que nos vamos a encontrar en el TLP es que es un diagnóstico muy heterogéneo. Hay mucha diversidad. Dos personas con el mismo diagnóstico de TLP pueden tener conductas y funcionamientos totalmente distintos. Y eso mismo a veces hace que sea muy difícil llegar a conseguir este diagnóstico. Entonces, lo que os digo, dentro de estos 9 criterios, la persona tiene que cumplir mínimo 5 para que pueda ser diagnosticada. En estos 9 criterios vamos a encontrar, por un lado, esfuerzos desesperados para evitar el abandono. Puede ser real o imaginario. Puede ser real como tal, para que las personas no se alejen de mí, pero también puede ser imaginario, quizá, pues una pareja, ¿no? Imaginarme que me pueda abandonar me requiere, o sea, me hace sentirme tan mal, ¿no? Me hace sentir tanto miedo que voy a hacer unos grandes esfuerzos y grandes conductas para evitar eso. En contraposición, podríamos tener, por ejemplo, esta inestabilidad afectiva, ¿no? Es decir, por un lado, puedo estar actuando de manera muy cariñosa y muy complaciente, pero por otro lado, tengo esta inestabilidad afectiva que cuando me enfade, pues nos podemos ir, por ejemplo, al criterio 8, ¿no? Puedo tener enfados bastante inapropiados o muy intensos y que eso mismo haga que mi pareja pues se aleje más de mí, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos por un lado miedo a ese abandono, pero por otro lado gran inestabilidad afectiva, también con dificultades para controlar la ira. Entonces eso a veces hace como muchas idas y venidas. También se puede juntar con un patrón de relaciones interpersonales inestables, ¿no? Idas y venidas, alteraciones de la identidad. Al final, que yo no sepa regularme va a tener consecuencias en mis relaciones, pero también a nivel individual, en cómo yo me percibo, en cómo yo me identifico, en mi autoimagen y en el sentido del yo. También esto se podría juntar con impulsividad, con grandes acciones de forma impulsiva, pues de repente la emoción se apodera de mí y hago algo que luego en el fondo me arrepiento o que en el fondo no quería hacer. También se puede juntar con comportamientos o actitud de amenazas recurrentes de suicidio. Entonces,
Bueno, aquí más o menos os pongo los criterios para que los tengáis en cuenta, em, pero es algo que ahora mismo no nos concierne. Yo sobre todo lo que me voy a aferrar va a ser a esta idea de que todo esto, ¿no? Y sobre todo lo que hablamos el seminario anterior, que era ese modelo biosocial, en el cual tenemos por un lado un contexto invalidante y por otro lado una vulnerabilidad biológica y la combinación de ambas genera como resultado una desregulación emocional, es en lo que nos vamos sobre todo, voy a hacer hincapié hoy, ¿vale? Hablando sobre todo de regulación emocional más que referirme todo el rato a TLP, ¿vale? Digamos que es como no solo quedarme con la punta del iceberg, sino bajar un poco más, ¿no? Y lo que hay debajo de ese iceberg es la desregulación emocional. Entonces, entendiendo que ese modelo biosocial que combina contexto invalidante con vulnerabilidad biológica tiene como resultado la desregulación emocional, vamos a ver que estas personas tienen dificultades para identificar, para nombrar y para comunicar emociones junto con tolerar, regular y resolver problemas. Hoy vamos a ver dos habilidades que tienen que ver más con esa tolerancia. ¿Qué pasa? Que como es lógico, cualquier persona, si tiene dificultades para regularse, lo que va a buscar es regularse, ¿no? O sea, de alguna forma vamos a intentar eh, no sentirnos mal. Creo que cualquiera se sentiría identificado con ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay veces que en esos intentos de regulación que tienen las personas, pues encontramos que hay autolesiones, hay atracones, hay ataques de ira, hay disociación, hay intentos de suicidio, hay llanto descontrolado o incluso adicciones. Y estos son, como digo, intentos de búsqueda de regulación. Pero ¿qué ocurre? Que al final este tipo de intentos de regulación pueden medianamente servir a corto plazo, pero todos estaremos de acuerdo, ¿no? Que son bastante perjudiciales a largo plazo. Entonces, la DBT lo que va a buscar va a ser aportar habilidades, es una terapia que aporta habilidades, no solo que sirvan a corto plazo, sino también a largo plazo. Dentro de esas habilidades vamos a encontrar habilidades más cercanas a la aceptación, que serían los módulos tolerancia al malestar y mindfulness, y más habilidades que están más cercanas al cambio, que sería regulación emocional y eficacia interpersonal, ¿vale? Hoy vamos a ver las dos habilidades del módulo de tolerancia, hay muchas más, pero hoy veremos solo dos, de tolerancia al malestar, ¿vale? Que como las situamos están más en el lado de la aceptación. Em, ¿Qué os comento por aquí? En esta gráfica podemos ver por un lado, por abajo el tiempo, a mano izquierda el nivel de malestar, y nos vamos a poner en una situación en la cual imaginar, ¿vale? Que una persona pues tiene un conflicto con una compañera de trabajo y le dice que ha hecho un mal trabajo y entonces al final siente, encima lo dice delante del grupo, del equipo, y siente bastante nivel de malestar y entonces ella considera que quizá la van a echar, empiezan a aparecer más interpretaciones y al final, en definitiva, esa persona percibe que tiene un nivel de malestar por encima de 70, que como vimos el otro día en el otro seminario, sabemos que el nivel 70 va a ser un porcentaje importante para nosotros porque nos marca ese punto de inflexión un poco de una vez sobrepasamos ese 70%, sabemos que cualquier persona eh, va a ver las situaciones de una forma distorsionada, va a perder esa capacidad de verdaderamente racionalmente entender la situación. Es de alguna forma cuando sentimos que nos desborda la situación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento no vamos a poder utilizar a veces todo lo que son habilidades de regulación emocional donde voy a analizar pues quizá mi interpretación, una parte más cognitiva, sino que en este momento donde estoy por encima del 70% vamos a utilizar habilidades que lo que busquen sobre todo sea bajar ese nivel de tensión.
Y una vez que ya estoy por debajo de 70, ahí ya incluiremos habilidades de regulación emocional y habilidades que tengan que ver con los demás. Pero digamos, las habilidades de tolerancia al malestar solo se van a utilizar en momentos que están por encima del 70%. Las podemos también utilizar en otros momentos, pero sobre todo van a ser eficaces en este rango, en este espacio, ¿vale? Como vemos, también tenemos las habilidades de mindfulness que nos van a acompañar en cualquier momento. Antes se pensaba que se solían colocar por debajo, por ese 30%, pero lo cierto es que las habilidades de mindfulness las podemos encontrar a lo largo de todo el rango de nivel de tensión, porque simplemente en el 70 que esa persona, esa chica se parase, ¿no? y tomase conciencia de que tiene un nivel de tensión por encima de 70, eso ya es observar, ¿no? Es tomar conciencia de qué nivel de tensión tengo. Y eso ya es mindfulness, es ser consciente, observar, ¿no? Y eso mismo puede ser un primer paso para luego poner en marcha otras habilidades. Por ejemplo, las que veremos hoy, ¿vale? Entonces, no es que tenga que ser, o sea, esta colocación tiene un sentido y no es que tenga que ser sí o sí así, sino que se ha visto que es lo más efectivo. Es decir, sabemos que si la persona está por encima del 70 va a ser más eficaz que haga las habilidades de tolerancia al malestar, donde no necesita pensar, para que posteriormente, conforme vaya bajando ese nivel, vaya encadenando con otras habilidades de regulación emocional o eficacia interpersonal. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo es adecuado poner en marcha las habilidades de tolerancia al malestar? En momentos donde hay un gran dolor intenso, sin poder recibir ayuda inmediata. Como decíamos, ¿no? Cuando la persona percibe que se está desbordando, ¿no? También es interesante utilizar estas habilidades cuando actuar acorde a la emoción que yo siento va a empeorar la situación. Es decir, si yo estoy enfadada con mi compañera de trabajo y yo actúo acorde a esa emoción y empeoro la situación, ahí no va a ser adecuado y voy a tener que poner en marcha habilidades de tolerancia al malestar. Si, por ejemplo, actuar acorde a mi emoción, estoy dolida y me voy a autolesionar, es el momento perfecto para utilizar habilidades de tolerancia al malestar. ¿Cuándo puede ser también útil? Cuando mi emocionalidad me sobrepasa y necesito mantener capacidad. Oye, yo estoy en el contexto del trabajo, yo no puedo aquí de repente coger y irme, voy a necesitar luego incluso seguir trabajando. Cuando debo atender eh, cuando debo seguir de alguna forma siendo operativa, ¿no? Siendo eficaz. Eh, Estas habilidades son muy cuerpo, no van a ser tanto racionales, sino tienen que ver más con el cuerpo. Entonces lo que van a buscar es sobre todo ser eficaces en desactivarnos, ¿vale? Entonces cuando la activación es extrema, pero no vamos a poder resolver el problema en ese momento, es bueno poner en marcha estas habilidades. En definitiva, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Sobrevivir a la crisis sin empeorar la situación. Y esto es importante que lo entendamos porque va a haber muchos momentos donde nuestros pacientes van a querer resolver esa situación en ese momento. Y estas habilidades no van en línea de la resolución, no van en línea de vamos a resolver este problema. No, las habilidades de tolerancia al malestar no resuelven el problema, únicamente ayudan a la persona a tolerar ese malestar, a, digamos, bajar ese nivel de tensión que veíamos en la gráfica, para estar posteriormente más eh, con un nivel de tensión más adecuado para efectivamente poder resolverlo, ¿vale? Es decir, em, no vamos a resolver el problema con esta habilidad, no las vamos a resolver. Y esto mm, es importante también transmitirlo a nuestros pacientes, porque si no podrían decir, jo, pero es que he hecho esto, he hecho lo otro, y es que seguía estando el problema. Es que es verdad. O sea, estas habilidades no resuelven el problema, únicamente ayudan a que la persona
Imaginémoslo en la gráfica, ¿vale? Aquí, perdonad. Imaginémoslo en la gráfica. Únicamente lo que van a hacer estas habilidades es que este nivel no siga subiendo, sino que de alguna forma las habilidades me van a ayudar a que este nivel de tensión pueda bajar para que luego esté en una predisposición más adecuada para poder resolverlo, ¿no? Imaginaros, yo pongo a esta chica, ¿no? Que había tenido un conflicto con su compañera de trabajo. Lo que va a hacer es, imaginaros, iros al baño, hacer la habilidad que vamos a ver hoy. Eso mismo hace que la persona tenga un nivel de malestar más bajo, que pudiese poner en marcha alguna otra habilidad de regulación emocional y finalmente que pudiese hablar con esa compañera de trabajo y poder resolver lo que les ha pasado. Pero fijaros que desde que esa compañera le dice un comentario hasta que como tal resuelve ese conflicto con su compañera, ha pasado mucho tiempo. Por lo tanto, no lo vamos a resolver con tolerancia al malestar, pero eso mismo nos va a ayudar a ir llegando al punto donde lo resolvamos, ¿vale? Entonces, objetivo de este módulo es sobrevivir a la crisis sin empeorar la situación. Así que vamos a empezar con la primera habilidad de hoy. Vamos a ver la habilidad stop y la habilidad tip. La habilidad stop literalmente es que nuestros pacientes puedan parar, tomar un paso atrás, poder observar qué es lo que les puede estar pasando y luego proceder con atención. Vamos a ver paso a paso cada uno de estos 4 puntos y los voy a ir como explicando, intentando poner el ejemplo de antes, ¿vale? El primer punto sería literalmente que la persona pueda parar. No sé si vosotros en algún momento habéis jugado a algún juego de estos donde ponen música y cuando para la música te tienes que quedar como congelado. Bueno, pues este paso sería algo así, ¿vale? Este paso de lo que se trata es de justamente quedarnos totalmente parados, no solo a nivel corporal, sino también incluso a nivel mental, que nosotros nos podamos imaginar esa señal de stop, ¿no? Pararnos, permitirnos parar en la situación, ¿no? No seguir reaccionando a lo que el impulso de la emoción me quiere decir. Digamos que la emoción me va a impulsar a una acción, vale, pues es justamente parar y no dejarme llevar por ese impulso. No se trata de saber cómo actuar en ese momento. En ese momento, lo único que necesitamos es no reaccionar, sino verdaderamente buscar una respuesta, no reacción, ¿vale? Entonces, el primer paso es parar, permitirme parar, ¿no? Quedarme como congelado en esa situación, para que en el segundo paso, que es tomar un paso hacia atrás, yo me pueda permitir literalmente moverme hacia atrás, ¿no? Si, por ejemplo, esa chica está en esa reunión y está escuchando un comentario despectivo por parte de una compañera, lo primero que tiene que hacer es, quizá de forma impulsiva, le nacería decir, pues tú más, ¿no? O bueno, y es que tú no has enviado un correo. Y entonces, la emoción del enfado quizá le haría directamente responder. Bueno, pues esta habilidad lo que busca es que esa persona se pare un momento, se eche hacia atrás. Si está sentada, podemos echarnos hacia atrás. Si está de pie, podemos directamente dar un paso atrás. Y si no, incluso mentalmente, ¿no? Podemos tomar como esa distancia, distanciarnos de esa situación. Y mientras que echamos ese paso atrás, mientras que tomamos esa distancia, permitirnos respiración, poder respirar. Yo estoy en esa conversación, en esa reunión con esa compañera, escucho un comentario, me paro, me echo hacia atrás y respiro. En esa respiración nos va a ayudar a recordar que nosotras no somos la emoción. Mi persona no es la emoción. No tengo por qué actuar acorde a la emoción. No tengo por qué dejarme llevar por ese impulso de la emoción. Es importante que en estas respiraciones intentemos como alargar la exhalación, ¿vale? Como alargamos la exhalación. Al alargar la exhalación hace que nuestro nivel de tensión baje, ¿no? Sería como cuando de repente acabamos de andar rápido, de repente nos sentamos y hacemos, "Uf",
como que descansamos, pues se trataría un poco de eso, ¿no? De conectar con una exhalación más rápida, o sea, más lenta. Una vez que nos hemos parado, nos hemos echado como hacia atrás, hemos podido respirar, conectar con que no somos la emoción, no tenemos por qué reaccionar tal cual la emoción nos indica, nos vamos ya a parar para poder observar. ¿A qué nos referimos con observar? Nos referimos a, de alguna forma, como si fuese una cámara, ¿no? Que graba qué es lo que está pasando. Sería algo así, sin juicio. Si empiezo a introducir juicios, lo más probable es que mi emoción no vaya hacia abajo, sino que vaya hacia arriba. Y yo empiezo a observar, no, es que, claro, es que me ha dicho esto, porque es que en el fondo ella, tal, y empiezo a meter más leña al fuego, no me va a ayudar. De lo que se trata es de, en esta pausa, en esta parada, observar qué es lo que estoy sintiendo yo, qué es lo que puedo estar dentro de mí y qué es lo que está fuera, lo que depende de la otra persona. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué son los pensamientos que yo puedo percibir, no tanto como si fuesen realidades, sino más bien como si fuesen un poco etiquetas, ¿no? Voy etiquetando, ah, pues tengo este pensamiento, tengo esta emoción, estoy percibiendo esto de esta manera, ¿no? Desde la lejanía, como si fuese que vemos una película, ¿no? ¿Cuáles son los estímulos externos? ¿Qué es lo que ha dicho ella que me ha afectado a mí de esta manera? Entonces, he parado, he tomado conciencia, ¿no? De qué es lo que me puede estar pasando de forma no juiciosa, ¿vale? Y estoy describiendo, es decir, observo, percibo, noto y luego describo. Esto ya es bastante ejercicio de mindfulness, que seguramente antes se ha tenido que explicar, ¿vale? Pero que ya en este punto lo que hace a la persona es no fusionarse directamente con el contenido, sino observarlo, verlo, como si fuese una película, ¿vale? Luego tenemos como último paso el proceder con mindfulness, es decir, una vez que ya he parado, he echado ese pasito para atrás, he podido observar qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que yo estoy pensando. Directamente ya empiezo a conectar luego con la actuación, con lo que voy a hacer. Y ahí es interesante que la persona pueda conectar con esos objetivos y con esa eficacia. Es decir, em, al margen de esto, al margen de lo que esta persona me ha dicho, al margen de cómo yo me puedo estar sintiendo, ¿qué es lo importante para mí? ¿De qué forma quiero actuar yo en esta situación? Porque quizá yo me siento dolida, quizá el comentario de esa persona efectivamente ha sido pues muy desacertado. Ahora bien, ¿cómo quiero yo actuar en esta situación? Y aquí a veces puede aparecer también el tema de los valores. De qué manera esta persona quiere actuar, pues a veces tiene que ver con esos valores más a largo plazo, no tanto a corto plazo. Em, Sobre todo que pueda pensar de qué manera puedo empeorar la situación o puedo mejorar la situación. Oye, pues quizás si me quedo a gusto y yo le digo a esta compañera cuatro cosas, pues me voy a sentir mejor, pero en el fondo quizá eso empeora la situación. Y de qué manera puede mejorar la situación. Y ahí conecto un poco más con esa eficacia, que es lo más efectivo en esta situación. Em, Así también un poco lo que se busca es que la persona pueda conectar entre una cosa es quizá lo que yo quiero, quizá lo que yo quiero es coger y decirla que me salgo del proyecto. Otra cosa es lo que debería, quizá lo que debería sería, oye, pues tendría que decir a todo que sí y no quejarme. Bueno, pero es que entre lo que debería y lo que yo quiero, quizá puede estar algo intermedio y es lo que puedo. Lo veremos en el diplomado, pero hay algo muy interesante en la DBT que es como la parte racional, la mente emocional, la mente racional y la mente sabia, ¿no? Entonces, esta última pregunta que aparece por ahí entre lo que quiero y lo que debería, ¿qué puede ser? A mí esto ya me da pistas de que se invita a la persona a que conecte con su mente sabia, que es sobre todo una mente honesta,
protectora y que piensa a largo plazo. Quizá a corto plazo, pues yo actuaría de una manera, pero a largo plazo, ¿qué es lo que más me puede ayudar en esta situación? También me puede ayudar también conectar con mente sabia. Pero bueno, por no meternos con otros temas que se verán en el diplomado, y en este punto, sobre todo, lo que se busca, ¿no?, es proceder con mindfulness, proceder desde la conciencia, desde la elección, no desde la reacción, ¿no? Quizá si no me hubiese parado, echado para atrás, no hubiese observado y no hubiese procedido con mindfulness, hubiese reaccionado. Mi emoción hubiese sido la dueña de la situación. Y lo que se busca con esta habilidad es que uno mismo sea el que elija qué es lo que hace de la manera, pues, más protectora y más adecuada. Así que con esta habilidad lo que se busca, sobre todo en esos momentos más de crisis que estamos hablando, de momentos complicados, pues se busca una pausa. Se busca que dentro de esa escalada a veces de malestar la persona pueda permitirse parar, ¿vale? Hay veces que en esos momentos, como decíamos, no se puede pensar mucho, ¿no? Entonces, a veces cosas visuales ayudan mucho a la persona. Pues directamente que se ponga un stop por algún lugar que lo pueda tener a la vista, ¿no? Y que sepa que antes de salir de casa ella ve su stop. Me paro, ¿no? Y antes de salir de casa y salir corriendo y sobre reaccionar, me pueda permitir unos minutos para pararme, poder observar y elegir de qué manera actuar. ¿Vale? Ahora vamos a ir con la segunda habilidad de hoy, que es la habilidad tip, ¿vale? Que seguramente si conocéis DBT, pues algo os sonará esta habilidad porque es bastante conocida. Esta habilidad, ¿por qué? Eh, ¿Por qué la vamos a poner en marcha? Pues la vamos a poner en marcha porque sobre todo nos va a ayudar para pasar de dentro del sistema nervioso central, tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿vale? No es uno bueno y uno malo, sino los dos son válidos y cada uno sirve para una cosa. El simpático nos sirve para activarnos, es cuando de repente estamos en modo huida o lucha, ¿vale? Entonces, cuando estamos en ese sistema, nos activamos. Cuando estamos en el parasimpático es cuando baja nuestro nivel de activación, ¿no? Y es, por ejemplo, pues cuando acabamos de comer, cuando nos vamos a ir a dormir, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a poner en marcha la habilidad TIP? Porque es una habilidad que nos va a cambiar la fisiología de nuestro cuerpo y va a hacer que pasemos del simpático al parasimpático, ¿vale? Es una habilidad que funciona muy rápido, es como muy inmediata, ¿vale? La persona lo nota, esa reducción, esa bajada del nivel de tensión de forma rápida y eso nos va a ayudar. También son eficaces con las conductas, son tan eficaces como las conductas problemas, es decir, igual que esa persona con la intención de regularse hacía esas conductas problema y les servían, porque si las repiten es porque de algún modo sirve, estas habilidades van a cumplir, digamos, como esa función, ¿vale? La habilidad TIC. Pero lo bueno es que esta habilidad no solo nos va a servir a corto plazo, sino que también nos va a servir a largo plazo, porque no son dañinas a largo plazo, ¿vale? Y lo bueno es, como os decía, ¿vale? Cuando estamos por encima de ese 70%, al no tener esa capacidad de poder pensar de la forma más adecuada, estas habilidades son muy buenas porque no necesitamos pensar en esos momentos. Directamente la persona puede llevar a cabo esta habilidad sin tampoco tener que ponerse a pensar mucho, ¿vale? Esta habilidad tiene 4 pasos. Vamos a ir viéndolos juntos. Vale. El primer paso de esta habilidad es el cambio de temperatura, ¿vale? Aquí yo os he puesto que consiste en mojarse la cara con agua fría mientras aguantas la respiración. Hay opciones alternativas como podría ser, o sea, lo ideal, ¿vale? Sería esto. Pero hay opciones alternativas, porque si de repente imaginaros, pues no tengo agua a mano, pues podemos buscar alternativas como de repente hielo, ¿vale?
una bolsa de guisantes, lo que sea, que de alguna forma esa persona pueda colocarse en la cara y pueda percibir ese cambio de temperatura frío, ¿vale? Lo ideal que pudiese acudir a un espacio donde tuviese agua, agua fría, ¿vale? Típica agua fría que dices, madre mía, está fría, fría. Introducirse la cara como hasta la zona de las orejas, ¿vale? Un par de veces y con cada inmersión que pueda paralizarse, conectar con el agua, conectar con el frío y una vez sacada el agua fuera de, o sea, la cara fuera del agua, que pueda respirar, ¿vale? Se ha demostrado que este tipo de acción lo que activa es el reflejo de inmersión, que este reflejo de inmersión está relacionado con el sistema nervioso parasimpático, es decir, con el que decíamos que nos desactiva, ¿vale? El simpático nos activa, el parasimpático nos desactiva. Entonces, si vemos que hay una relación entre que yo a la hora de introducir la cara en el agua fría se me genera un reflejo de inmersión y se me activa el sistema parasimpático, lo que me está ayudando es a bajar todo ese nivel de tensión. Entonces, lo que nos ayuda es a reducir esa activación fisiológica muy rápidamente. La verdad que eh, incluso en algunos hospitales que en algunos momentos de crisis pues, recurrían a la medicación, se está empezando a utilizar este tipo de habilidades. De repente, pues saben que en la zona de enfermería tienen su neverita con sus bloques de hielo y en vez de recurrir a la medicación, pues en algunas ocasiones están empezando a recurrir a los cambios de temperatura porque sabemos que eso de repente baja mucho el nivel de tensión a la persona. Entonces, no solo nos quedamos ahí, sino que vamos al siguiente paso, que sería que la persona movilizase su cuerpo, incluir actividades de ejercicio físico intenso, ¿vale? Decimos intenso porque tiene que ser algo donde la persona sienta mucho agotamiento. Aquí os pongo una referencia donde la frecuencia cardíaca debería de llegar como a ese 70% máximo que la persona puede aguantar en función a su edad y sus circunstancias, ¿vale? Si es una persona que frecuentemente hace deporte, va a necesitar hacer más cosas que si quizás es una persona que nunca hace deporte, que con que pueda subir y bajar un piso dos veces, pues ya le va a suponer quizá una activación de frecuencia cardíaca bastante alta, ¿vale? Se invita a que sean al menos 20 minutos. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que esa frecuencia cardíaca, esa activación de ejercicio intenso se haga durante un minuto a que se haga durante más tiempo. Va a agotar mucho más a la persona. ¿Por qué incluimos la parte de ejercicio intenso? Porque sabemos que al final la ira, el miedo, nos activa fisiológicamente. La fuerza que yo tengo cuando estoy enfadada y doy un portazo no tiene nada que ver que quizá cuando doy ese portazo y no estoy enfadada. La energía y la emoción me activa fisiológicamente, ¿no? Entonces, como esa emoción me prepara para la acción, me prepara fisiológicamente para salir corriendo, para atacar, para defenderme, al final si yo inhibo esa reacción de la emoción, esa tensión, esa energía, pues está ahí, ¿no? Está latente, ¿no? Entonces puede ser muy difícil cuando estamos muy activados. Pues intentar regularnos, ¿no? Cuando enérgicamente y físicamente pues estoy con toda esa activación, ¿no? Entonces el ejercicio intenso nos puede ayudar justamente a reducir esa activación. Entonces, por un lado, tengo los cambios de temperatura, sobre todo intentando que sea con agua para activar como ese reflejo de inmersión. Luego el ejercicio físico intenso puede ser andar para algunas personas, puede ser saltar o sentadilla con salto, ¿no? Que ese tipo de ejercicios es muy físico, muy intenso y no requiere mucho espacio. Puede ser también directamente una sentadilla voladora, puede ser un montón de alternativas, ¿vale? Sobre todo mientras que la persona sienta que su frecuencia cardíaca aumenta, nos sirve. Luego vamos a continuar con la respiración pausada, es decir, nos imaginamos, esa persona, por ejemplo, ha acudido al baño,
Ha hecho un cambio de temperatura, luego se ha ido a la habitación, se ha tirado un par de veces haciendo sentadillas con salto, ha hecho como 5, una pausa 5, otra pausa 5, y ha estado 10 minutos, 15 minutos haciendo sentadillas. Y una vez que ya ha tenido temperatura, ejercicio intenso, ya consigue de repente ya sentarse y realizar una respiración pausada. Como os decía antes, lo que sobre todo vamos a buscar es que la exhalación sea mucho más larga que la inhalación, porque la inhalación nos conecta con el sistema de activación, coger aire nos oxigena y nos va a activar, y expulsar aire lo que hace es que activa más el parasimpático, el que nos desactiva. Entonces podemos hacer un ejercicio como 4, 4, 8. Es decir, cogeo el aire en 4 segundos, lo aguanto otros 4 y lo expulso en 8 segundos. ¿Vale? Si en algún momento estamos acompañando a la persona, lo hacemos con la persona. Le vamos indicando, venga, vamos a coger aire en 4, 1, 2, y lo vamos acompañando si a ese ritmo es adaptado para esa persona. Si no, pues lo cambiamos. 2, 2, 6, por ejemplo, ¿no? O lo que en esa persona sea adecuado. Sobre todo, intentando hacer hincapié en que sea una respiración profunda, ¿vale? Que pueda expulsar aire. Una vez que hemos hecho esa respiración pausada, podemos ya irnos al último paso de esta habilidad, que es la relajación muscular progresiva, que os sonará seguramente, ¿no? La relajación muscular progresiva de Jacobson. Seguramente algunos ya las conocéis, que consiste en tensar los músculos al inhalar y relajarlos al exhalar. Aquí os pongo como un ejemplo, como podrían ser 5 o 10 segundos inhalando, notando toda la tensión, ¿vale? Y 5 o 10 segundos relajando, notando como también esa diferencia. Como a veces no solo nos sirve lo físico, sino que también es importante ver dónde está la atención, dónde está nuestro pensamiento en ese momento, puede ser interesante que mientras que se hace el ejercicio, la persona vaya pensando en una palabra que le conecte con esa acción relajante. Puede pensar relajación o puede pensar tranquilidad, una palabra que le conecte en ese momento con bajar nivel de tensión, ¿vale? Em, entonces, digamos que lo ideal es que se puedan combinar los 4 pasos, ¿vale? Hay en alguna ocasión donde, oye, pues hacen temperatura y el ejercicio intenso quizá no pueden hacer mucho. Bueno, habrá que ver también de qué manera adaptar esta habilidad a la situación. Oye, pues si estoy en el trabajo, ¿no? Como decíamos antes en el ejercicio, o sea, en el ejemplo, pues si estoy en el trabajo quizá no me voy a poder ir a correr. Bueno, pero quizá puedo ir al baño, hago la temperatura y me encierro en el váter y hago un par de sentadillas. Ya está, ¿no? Y luego ya tranquilamente ya me siento y empiezo a hacer este tipo de ejercicio de respiración pausada y relajación. Oye, pues habrá momentos donde lo puedo hacer tumbada y otros momentos donde quizá lo voy a tener que hacer sentada en la silla del trabajo. Bueno, pues habrá que ver de qué manera también adaptarlo, ¿vale? Entonces, esta sería la habilidad, la segunda habilidad de hoy. Em, Sobre todo, es importante ver las habilidades no como cosas aisladas, sino como que al final la persona va a tener que hacer una cadena, ¿no? Como si fuesen eslabones en el que la persona va a ir conectando un eslabón con otro, va a ir creando una cadena de habilidades. No solo porque sabemos que al final una habilidad aislada lo que puede hacer es que la curva baje, la persona sienta que ha bajado su nivel de tensión, pero si no sigue haciendo cosas para ir bajando cada vez más ese nivel de tensión, lo que puede ocurrir es que baje, pero enseguida vuelva a subir, ¿no? Entonces al final la persona puede llegar a pensar, oh, pero me sirve, pero luego vuelvo a estar mal, ¿no? Entonces lo ideal es ir encadenando habilidades de tolerancia al malestar, pero luego también la de otros módulos, ¿no? Para seguir bajando esa curva. Porque si no, lo que os digo, bajamos, pero volvemos a subir, bajamos y volvemos a subir. Y en el fondo se genera pues esa situación un poco angustiante, ¿no? Que la persona pues todavía siente que a pesar de hacer cosas no me está sirviendo.
Vale, pues hay que verdaderamente poner en práctica las habilidades para que sean efectivas encadenando unas con otras, porque sabemos que sumando las habilidades, pues potencian su efectividad, ¿vale? Por ejemplo, os he puesto estas dos del stop y tip porque suelen a veces venir muy de la mano, ¿no? Donde primero hago un stop, luego hago una tip y luego puedo seguir con muchas otras. Un poco lo que también os quería transmitir, ¿no? Como cierre es que la DBT es muy famosa por las habilidades, ¿vale? Por aportar habilidades a la persona. Pero no es solo aprender habilidades de forma suelta. Al final la terapia dialéctica conductual lo que busca es comprender el modelo completo, es comprender la base teórica que hay y comprender que tiene una estructura, que tiene una intención clara y que la eficacia de esta terapia viene por su contexto y viene por poner en práctica todo lo que se necesita en esta terapia. Es decir, terapia individual, grupo de habilidades, coaching telefónico y que los psicólogos o los terapeutas tengan un grupo de consultoría, ¿vale? Entonces, las habilidades aisladas pueden parecer útiles, es verdad, en algunos momentos hacer una tip pues es útil, pero solo dentro del marco completo adquieren sentido, coherencia y eficacia, ¿vale? Teniendo en cuenta el resto de cosas es lo que verdaderamente sabemos que funciona. Así que os invito a ver que la calidad del acompañamiento que vosotros aportáis, ¿no? Depende mucho del rigor con el que nos formamos. Y por eso es importante, ¿no? Formarnos de la manera más adecuada, teniendo en cuenta no solo pinceladas, sino verdaderamente entendiendo el modelo en su globalidad. ¿Vale? Así que bueno, hoy ha sido cortito el tiempo que os he estado comentando. Espero que de alguna forma, pues alguna idea, ¿no? O alguna cosa os podáis nutrir con lo que he comentado hoy. Em, no he tenido, la verdad que estaba ya con la presentación y no he podido leer lo que iba apareciendo en el chat. No sé muy bien si ¿hay alguna pregunta o alguien quisiera comentar algo? A ver, un momentito que voy a ampliarlo para poder hacer la ronda de preguntas. A ver, veo que tienen la mano levantada Alma Elvira, ¿puede ser? Sí, Alma, no te escucho lo único. A ver, ¿Ahí me escucha? sí, ahora. Gracias, buenos días. Por acá estoy en México. Em, Le quería yo preguntar qué hacía o cómo le podía yo enseñar a una persona que está totalmente desregulada a hacer el stop. Porque sí Ujú, le puedo decir que es necesario hacer el stop, mojarse la cara y todo lo demás, pero si esta persona me dice, no sé cómo parar, ¿qué tendría como yo que hacer para decirle, esto te va a ayudar a parar por completo? Porque aunque visualice una señal de stop y no puede parar y me dice, no puedo, ¿no? ¿Qué podría yo hacer? ujú. Vale, súper buena pregunta, Alma, y seguramente sirva para también otras personas, ¿no? Momentos donde hay mucha desregulación, mucha impulsividad, ¿no? Por lo que me sonaba también había como mucha impulsividad. Em, no podemos obligar a utilizar las habilidades, ¿no? Me encantaría que yo diese las habilidades y ya directamente la persona se pusiese a hacerlas, pero lo cierto es que no podemos obligar a hacer las habilidades. Al final, detrás del uso de las habilidades hay mucho trabajo detrás en relación al compromiso, en relación a que esa persona eh, tenga un compromiso con la terapia, ¿no? Con, oye, vamos a poner, yo estoy aquí acompañándote en este proceso y yo necesito un compromiso contigo de que lo que vayamos viendo, lo que vayamos trabajando, tú lo pongas en marcha, porque sabemos que si se hace lo mismo, obtendremos los mismos resultados.
Y si no queremos obtener los mismos resultados, tendremos que hacer algo diferente. Y en ese hacer algo diferente va a requerir de esfuerzo de que puedas poner en marcha cosas distintas a las que has estado utilizando hasta ahora. No sé si te sirve esto que te estoy diciendo, Alma. Es decir, te estoy comentando un poco la parte del compromiso que ella tiene con la terapia y tiene contigo, y el compromiso que tiene ella en relación a su cambio y lo que está dispuesta a hacer para obtener ese cambio. ¿Sí? Entonces, al final, nosotros como que ponemos encima de la mesa las habilidades, pero no podemos obligar a la persona a que las haga. Podemos negociar, podemos invitar, podemos ver de qué manera ajustarlas, incluso las habilidades, pero también podemos incluso decir, vale, ¿y qué está pasando, ¿no? Incluso entender qué es lo que puede estar pasando para que esa persona en ese momento no quiera poner en marcha el stop, no quiera poner en marcha la tip, ¿vale? No sé si te respondo, Alma. Sí, vale, fenomenal, gracias. Em, vale, veo más manos levantadas. Está Sebastián, Francisco y Linda. No sé muy bien quién ha sido la primera persona. Mm, Sí, primero fue Sebastián, así que le voy a dar el paso. vale, gracias. Hola, Sebastián. Hola, Buenas. eh, saludos desde Chile. em, Muchas gracias por la instancia. A mí el DBT es un tema que igual como que hace mucho tiempo lo vengo leyendo y eso. Y en un principio, o sea, en un principio de la exposición tú dijiste de que el DBT valida la transferencia, creo, Ujú. ¿o no? Refréscame un poco a qué me he podido estar refiriendo que ahora mismo no te estoy entendiendo. Perdóname, Que en las Sebastián. primeras diapositivas decía algo así como que el DBT, Ujú, dentro de unas cosas, o sea, dentro de las cosas que valida, por ejemplo, en los pacientes, ujú. en la transferencia, Vale, no sé muy bien a qué es lo que he podido estar diciendo en ¿no? ese momento, pero Voy a lo que... que, disculpa, voy a que si en el proceso que uno hace con un paciente, Sí. eh, usando el modelo DBT, se utiliza también, por ejemplo, el tema como de el vínculo relacional que el paciente, porque el DBT igual son para pacientes bien alterados. Entonces, el paciente va a establecer un vínculo X con el terapeuta en este caso. ¿Ya? Entonces quería saber si eso el DBT lo toma en consideración o solamente se enfoca en cosas más como explicativas, Ujú. eso. Vale, vale, creo que ahora si te entiendo bien, Sebastián, me preguntas sobre si la DBT tiene en cuenta el vínculo que se genera entre paciente y terapeuta. Claro, sí, sí, sí. Vale, vale, fenomenal, gracias. Pues muy interesante tu pregunta y sí, claramente sí, ¿no? Al final lo que ocurre en las sesiones es como un pequeño ensayo de lo que seguramente le esté pasando en otras relaciones o fuera de la terapia, ¿no? Entonces, em, al final, la relación que se genera dentro de la sesión entre el terapeuta y el paciente es una muestra. Entonces, si esta persona está desconfiando o tiene miedo de que la abandone, me muestra de que seguramente eso le pase pues, con las amistades, en el trabajo. Entonces, que se pueda gestionar, que se pueda tratar, va a ser siempre algo positivo que le pueda servir para extrapolarlo en otras situaciones. Así que sí, claro que se tiene en cuenta. em, yo al final la DBT me la imagino como un trabajo de equipo, ¿no? Yo no puedo trabajar algo si al final mi paciente no es algo que le interese o sea, tenemos que ir muy alineadas y la comunicación es muy importante. Entonces el vínculo también es muy importante, ¿no? El vínculo que se crea entre nosotras o entre nosotros
Es algo que a mí me va a dar muchas pistas de esta persona, cómo lo puede estar viviendo fuera de sesión y, y es algo que habrá parte que se pueda validar y otra parte que se necesite también trabajar y cambiar. Sebastián, no sé si te estoy respondiendo. Sí, vale. Por lo tanto, sí, por supuesto, el vínculo es algo que se va a tener que tener muy en cuenta. Sobre todo sabiendo que estamos trabajando con personas que tienen mucha inestabilidad en las relaciones. Entonces, que en esta relación seguramente haya también mucha inestabilidad, ¿no? En la propia relación de paciente-terapeuta. Y es algo que vamos a tener que abordar. Y a veces, sobre todo, puede dar un modelo de, oye, cómo lo hemos gestionado dentro de la sesión, da un modelo a cómo esa persona lo puede gestionar en sus relaciones personales. ¿Vale? Vale, tengo la mano levantada, gracias Sebastián, de Linda y de Francisco. No sé quién iba primero, quién fuese, abrir el micro y sin problema. Sí. Vamos con Linda. Aquí me parece en orden. Linda, vale. A ver, Linda, no sé si te escucho. Estás sí con... A ver, Ya, ahora. Perfecto, gracias. profe, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo afecta las habilidades y cómo enseñar a alguien que tenga algún trastorno mental? Vale. ¿Cómo afectan las habilidades? Pues dependiendo de la Mm, habilidad. ¿Te he escuchado bien, Linda? Tu pregunta es cómo sí, afectan las habilidades y cómo enseñarlas. sí. ¿Cómo afecta la habilidad y cómo enseñar en alguien que tenga algún trastorno mental? Ujú, vale. Pues si por ejemplo yo soy un familiar, ¿no? Y yo tengo un familiar que tiene un trastorno mental grave, lo que va a ser muy importante es que podamos hablar las cosas de qué manera a mí me afecta, ¿no? Oye, cuando tú dices esto, a mí esto me afecta de esta manera y poder generar como un plan, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer si esto vuelve a pasar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que yo no me sienta mal, para que tú no te sientas mal? Y hacer un plan, ¿no? Y en ese plan que hagamos, para anticiparnos a que no vuelva a pasar lo mismo, podemos incluir alguna habilidad. Es decir, oye, vamos a crear un plan para que esto no nos vuelva a pasar. Vale. En ese plan, quizá podemos decir, oye, antes de que volvamos, si ya veo que te has empezado a enfadar un poco, que yo también me he empezado a enfadar un poco y que vemos que nuestro nivel de tensión está subiendo, antes de pasar al rojo, cuando estemos en el naranja, venga, pues tú vas a hacer una habilidad de stop y tip y yo voy a hacer mi stop y mi tip. Y luego, cuando veamos que nuestro nivel de tensión está ya en un 50, lo hablamos. Venga, vale. Es decir, no vamos a poder obligar a la persona que haga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, no, no. Es más, basta que me digan a mí lo que tengo que hacer para que seguramente no me apetezca hacerlo. No sé si soy la única. Pero lo que sí que podemos hacer es ver de qué manera, como un equipo, pues intentar que no nos vuelva a pasar lo mismo, sabiendo que yo lo puedo pasar mal y tú también lo puedes pasar mal, ¿no? Y como no queremos ninguno pasarlo mal, pues hacer un plan. Oye, venga, vamos a hacer un plan para que esto no nos vuelva a pasar. Y para que no nos vuelva a pasar, pues yo tendré que hacer cosas diferentes y tú también. Oye, mira, pues yo me he apuntado a un curso y he visto que en un seminario y he visto que hay unas habilidades que nos pueden ayudar. Venga, pues vamos a incluirlas en nuestro plan, por ejemplo, y las probamos y vemos de qué manera nos pueden funcionar. O que necesitamos practicarlo, claro, porque así de primeras las cosas pues puede ser que no nos funcionen. Vamos a necesitar poner en marcha habilidades y también practicarlas para darles una oportunidad. ¿Qué te parece, Linda, lo que te digo? Súper, profe, ya entendí. Muchas gracias. Y tengo otra preguntita más rapidito. ¿De qué forma nos ayuda en una persona que tenga alguna enfermedad de salud mental? Ujú, vale, ¿en qué nos ayudan? Pues en este caso las dos habilidades que hemos visto son habilidades que están cuando ya estamos por encima de nuestros 70. Y cuando estamos por encima de nuestros 70, estamos en un espacio en el cual todo nos va
a desbordar, todo lo vamos a ver muy sesgado. Va a ser muy difícil que podamos pensar claramente. Entonces, ¿de qué manera nos pueden ayudar? Pues cuando yo pongo en marcha estas habilidades, lo que hacen es que me baje un poco mi nivel de malestar. Hacen que yo, en vez de estar aquí hasta aquí arriba, hacen que yo baje un poco. Y ya cuando bajo un poco, ya puedo hablar mejor, ¿sí? Entonces, cuando hay mucho malestar y cuando estamos hablando de que esa persona puede tener un trastorno, estas habilidades lo que hacen es que baje un poco ese momento, ese espacio de malestar y no se sienta tan desbordada la persona. ¿Sí? ¿Te ayudo con lo que te digo? Sí, gracias, profe, ya me quedó entendido. Muchas gracias. Nada, Linda, gracias a ti por preguntarlo. Vale, está Francisco. Hola, buenos días, buenas tardes, en realidad. Hola, Eh, Francisco, buenas. buenas. Mi consulta era un poco cómo se podría transferir en realidad estas como habilidades o técnicas en verdad a otros como trastornos, quizás. En ese sentido, pensaba, por ejemplo, quizás más que trastornos del ánimo, de ansiedad, quizás puede ser como esquizofrenia, por ejemplo, que es como algo Ujú, que buscaba como comprender mejor y no sabría cómo se podría ver o se serviría este modelo en ese sentido, por lo ujú. menos en esa área. Personas Vale. que sufran como de eso. Ujú, vale. Sí que es cierto que esta terapia sobre todo ha demostrado la eficacia en TLP, ¿vale? Eso es lo importante. Sabemos que tiene esta eficacia en TLP. Ahora bien, si dentro de una terapia en la que yo estoy trabajando esquizofrenia, en la que yo estoy trabajando otras cosas, esa persona en algunos momentos tiene mucha desregulación, tiene mucho nivel de malestar, alguna habilidad nos puede servir, ¿vale? En este caso, las que estamos hablando es de tolerancia al malestar, ¿vale? Entonces, si esa persona está en un momento de un brote, ¿vale? Quizá en algún espacio puede utilizar esas habilidades. Lo que pasa es que, claro, si Mm, está en un brote, habría que ver de qué manera esa persona tiene conciencia. Si no tiene claro, conciencia, va a ser difícil, la verdad, Francisco. ok. ¿Vale? Claro, queda Entonces, mucho más claro en ese sentido. Sí, esa era como mi duda, ¿no? En torno a alrededor la de un brote quizás es conciencia, mucho ¿no? más Y esa difícil la persona. aplicación de las técnicas. Ujú, vale. Yo ahí sobre todo vería un poco si esa persona está teniendo conciencia o no, porque sí que es cierto que, por ejemplo, dentro del TLP, en el criterio número 9 hay episodios, ¿vale? No sé si lo puse en la diapositiva, creo que sí. La paranoia creo que sí. Exactamente, exactamente, ¿vale? Mira, aquí, ¿no? Pero son ideas paranoides, es decir, tiene esa persona, hay en un momento concreto de alta desregulación pueden aparecer ideas paranoides transitorias, ¿vale? Perdón, Ujú. que lo he quitado. Ahí, aparece en el criterio 9. ¿Qué ocurre? Que son ideas paranoides transitorias, digamos, como consecuencia de esa alta desregulación, de ese nivel de totalmente desbordamiento, ¿vale? Ahora ya, concretamente, dentro del espectro de la esquizofrenia, ahí ya, la verdad que te digo, Francisco, no me pillo los dedos, no te podría decir. Hay otras Ya. terapias que en ese caso, pues sí que tienen más evidencia, ¿sí? No sé si te Y por ejemplo, respondo, Francisco. claro, sí es Ujú. que desconozco en realidad qué alternativas hay, quizás en ese sentido. Vale, en ese sentido, sobre todo, pues al final todo lo que es cognitivo-conductual, ese tipo de terapias, pues es lo que se suele trabajar, supongo. La verdad que ahí te voy a ser honesta y voy a mostrar mi vulnerabilidad. No soy experta en esquizofrenia. No podemos ser expertos en todo y si te soy honesta, no tengo ni idea de cómo abordaría yo una esquizofrenia. ¿Vale? Ok, sí, no se preocupe, si igual se lo pregunto desde mi ignorancia, en verdad, dije a lo mejor, pero está bien. Igual muchísimas gracias por su respuesta. Nada, a ti, Francisco.
Y porque esto es también bueno ser conscientes, ¿vale? No podemos ser expertos en todo y tampoco sería bueno, ¿no? Porque al final si somos expertos en todo es porque seguramente no somos expertos en nada. Entonces, bueno, eso también nos da pistas de, oye, si nos gusta una terapia, encaja con nosotros, pues formarnos en esta terapia, ¿no? Eh, y lo bueno de todas las terapias que son de tercera generación es que se suelen nutrir de muchas otras y no son tan reduccionistas como algunas. Entonces, bueno, pues no sé si quedan pendientes algunas preguntas. Eh, yo por un lado tengo miedo de pasarme de tiempo y que nos dé tiempo al sorteo. No sé si da tiempo a una pregunta más. Yo encantada estaría aquí un buen rato, pero no sé cómo lo ves tú, Marie. Ya, podemos dar pase a una pregunta más y luego Vale, pasamos al sorteo. También por términos de tiempo, nos vale, encantaría ver todas las preguntas, pero hay un horario que cumplir, así que finalizamos con Sara. vale, pues una pregunta más. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas, Sara, sí, te escuchamos. Gracias, yo soy de Colombia y bueno, aparte de primero agradecerte por la clase que nos acabas de dar, quería preguntar algo muy específico y es como si puedes darnos un ejemplo de cómo se ve una persona con TLP que no tenga específicamente el síntoma, la característica, digamos, de la ira. Porque creo que, o sea, bueno, yo me acabo de graduar, me gradué en septiembre y no he tenido experiencia laboral fuera de mis prácticas en la universidad, que igual pues fueron de 2 años, pero no fueron clínicas. Y dentro de los ejemplos que pude ver estudiando, se les caracterizaba mucho como por ser personas explosivas, como con muy mal carácter, sí, como que hacían daño a los demás de esa manera y a sí mismos también. Pero creo que también he visto, o sea, ya viendo literal como personas que he conocido, amigas, cercanos, personas conversando, que no es un síntoma característico tampoco en todas las personas con TLP y los problemas, sí, pero los problemas que suelen tener van más como del tipo relacionados con su imposibilidad por tener criterio en muchas cuestiones, tal vez como relacionado con los temas de la identidad o con autoestima o sí, creo Ujú. que es como una personalidad muy distinta. Sí, sí, muy interesante tu pregunta, Sara. El diagnóstico de TLP es muy heterogéneo, es decir, no podemos tener únicamente una idea fija, ¿vale? Porque a cada persona pues la afectará de una manera, porque cada persona pues tiene sus circunstancias, tiene su historia y la desregulación le puede afectar de una manera o de otra. Entonces, podemos encontrar que haya personas que la desregulación les afecte más en esa ira, en esas conductas más explosivas o más de ataque, y haya personas con el diagnóstico de TLP que no expresen, por ejemplo, la emoción de la ira. Yo he tenido alguna persona que de alguna forma lo que hemos también trabajado es cómo puede expresar límites, cómo puede expresar cuando se enfada, porque quizá la conducta de evitación emocional en la ira, pues ha sido lo más predominante en esa persona. Entonces es como un perfil más evitativo, más reservado, más como la emoción es algo que le supera, pues es algo que aparta, ¿no? Y constantemente lo aparta y no lo vive y no lo gestiona. Entonces, a veces lo más conocido del TLP son, digamos, más perfiles explosivos, perfiles más drásticos, ¿no? También incluso físicamente, con muchos cambios físicos, de repente el pelo, el tal, pero es uno, ¿no? Y dentro del TLP podemos encontrar otros perfiles, porque como vemos son 9 criterios y puedes tener uno como puedes tener otro, ¿no? Entonces también es bueno, os invito a ver este diagnóstico
desde la curiosidad y no desde el juicio, ¿no? Yo desde el juicio ya veo TLP, ay, pues ya son así, ¿no? No, son personas, igual que todos nosotros, que tendrán sus dificultades y que habrá que ver de qué manera podemos acompañarles, ¿vale? Pero también puede ser interesante que lo veamos desde la curiosidad, desde vamos a ver de qué manera esta persona le está afectando esta desregulación, sin entrar en etiquetas, sobre todo sabiendo que este diagnóstico es muy heterogéneo. Espero que te ayude contestándote esto, Sara, para que te hagas una idea de que puede ser que nos encontremos una persona explosiva o más violenta, como puede ser que no, absolutamente, ¿no? Y sea un trocito de pan. Bueno, pero de alguna manera le puede estar afectando. ¿Sí? Vale. Bueno, pues espero que te haya respondido, Sara. Perdonar por las personas que se quedan con alguna pregunta pendiente. Me encantaría veros en el diplomado y que podamos verdaderamente adentrarnos en esta terapia, adentrarnos en todo esto de una forma profunda y verdaderamente que os sea eficaz para vosotros, para que sepáis de qué manera trabajar con estas personas y de qué manera plantear esta terapia. Y espero que os toque a alguno de vosotros el sorteo y que vaya todo muy bien, que vaya lo mejor posible por lo menos. Un abrazo a todos. Encantada de saludaros y haber estado este ratito con vosotros. Chao.